El narco es el quinto empleador de México. Esta es una llamativa conclusión del estudio de Complexity Science Hub, publicado en la revista Science la semana pasada. Los grupos relacionados con el narcotráfico generan más puestos de trabajo en México que gigantes de la economía del país como Oxxo o Pemex, 175.000 puestos aproximadamente. El crimen organizado abarca desde actividades de sicariato a la extorsión en redes de transporte de personas y alimentos o a la comercialización de, por ejemplo, productos típicos de la alimentación mexicana. Para el análisis contamos con Rafael Prieto Curiel. Él es líder investigador del estudio que citábamos. Para esta entrevista nos acompaña también nuestra especialista, nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Le doy la bienvenida. Hola, muy buenos días, Rosa, y a nuestro invitado también. Les quisiera plantear que nos ayudaran un poco a comprender la magnitud, ¿no?, del peso del crimen organizado en México en lo que sería la economía del país, empezando por cuando hablamos de crimen organizado, ¿de qué estamos hablando más allá de los nombres que tenemos en mente como el cartel de Sinaloa o Jalisco Nuevas Generaciones? Rosa y Daniela, muy buenos días, un gusto estar con la audiencia. Como dices, efectivamente el crimen organizado se ha puesto en cientos de actividades en México, que son desde el turismo, el trasiego de drogas, las amenazas, la renta de la seguridad. Por ejemplo, la extorsión es algo muy severo que a locatarios y a restaurantes, desde muy chiquitos y hasta muy grandes, cobran por la seguridad para defenderte de un cártel enemigo o de otra banda. El trato de migrantes, el mercado del limón o el del aguacate, y en México algo muy severo es el de la gasolina. Entonces perforan tuberías de gasolina y luego la venden directamente ya sea o a los automovilistas o a las gasolineras para hacer efectivo el negocio de los huachicoles, le decimos en México. Tienen repercusiones en todos lados. Es lo que vemos con la economía del cártel. ¿Qué clase de trabajos son estos? Porque, bueno, México es un país que se caracteriza por ser muy informal, tiene una tasa de desempleo que es una de las más bajas de América Latina, pero al mismo tiempo 1 de cada 2 trabajadores es informal. Entonces, ¿cómo es esta clase de empleos que genera el narco allí? Daniela, gracias por la pregunta. Efectivamente no es un empleo formal porque no tienes afiliación ni tienes seguro de gastos médicos una vez que te afilias al cártel. Y lo que hicimos en este estudio más bien es intentar matemáticamente entender cuántas personas forman parte del cártel y una vez teniendo ese número, pues ponerlo en contexto respecto a empresas que claramente pues son las empresas formales porque son las que reportan y las que puedes contar. En ese cártel vemos, claro, desde sicarios, pero los que cobran renta, los que pasan el efectivo, los que pasan las armas y los que utilizan su presencia para amedrentar con violencia a otras personas en México, ya sea los del mercado del aguacate o los del limón o los locatarios del restaurante. Es decir, tienes una serie de actividades gigantescas para que hoy el cártel tenga presencia casi en todos los estados del país. Rafael, y usted hablaba de afiliación, le pregunto precisamente cómo se da esta afiliación o este reclutamiento de personal y qué contextos favorecen la expansión, digamos, de los cárteles. Mira, son yo creo 2 partes muy importantes. Hay una parte relevante de la afiliación a un cártel que es a través de la fuerza o la intimidación. Eso significa que va el cártel, por ejemplo el cártel Jalisco o el cártel de Sinaloa, y a través de violencia obligan a que chicos, usualmente hombres entre 14 y 18 años, sean afiliados al cártel, ya sea porque les generan una deuda, por ejemplo con un pequeño préstamo, o los utilizan la fuerza física para embarcarlos en una actividad. Pero por otro lado, hay una parte de la afiliación al cártel que no es por fuerza, sino más bien es voluntaria. Y esta voluntaria es cuando el chico, también adolescente, le ofrecen un trabajo, ve la parte de pertenecer al cártel como algo admirable, le parece interesante o que tal vez conseguiría más ingresos si entra al cártel. Y entonces, pues busca maneras de afiliarse, ya sea que le ofrecen un trabajo, ya sea que le ofrecen, como por ejemplo un guardia de seguridad,
Entonces el chico va a las filas del cártel y del crimen organizado y dice, bueno, yo sí quiero trabajar en este cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo. Entonces en México hoy en día vemos ofertas de trabajo a el cártel de las 4 letras, que es ese cártel Jalisco Nueva Generación, con ofertas de trabajo así para reclutar adolescentes. Claro, el estudio dice que la única manera de mitigar esta situación es frenar ese reclutamiento, pero también qué puede hacer el gobierno desde el lado, desde el punto de vista económico para formalizar empleos o para atraer a estos jóvenes que finalmente se están yendo a un cartel muchas veces por temas económicos. Por ejemplo, el tema de cuánto les están pagando y cuál es la brecha contra un empleo que les ofrecería OXXO o FEMSA. Efectivamente, a ver, aquí lo que nosotros hacemos es un ejercicio matemático. Entonces intentamos, sin mucha información de los cárteles, estimar cuántas personas están afiliadas y hasta el 2022 es el número que tenemos. Y al modelo, como son matemáticas, le preguntamos ¿y cómo se va a ver México en 5 años? Ahora, en matemáticas le puedes cambiar a los parámetros, entonces es como moverle el canal a la televisión o subirle al volumen. Lo que hicimos fue simular qué va a pasar en México en los siguientes 5 años. Y nos damos cuenta de que la tendencia va muy mal. De seguir los mismos pasos, México va a ser mucho más violento. Pero ¿qué pasaría si arrestamos más? Pues es una de las políticas que podríamos implementar. Incluso arrestando más, México va a ser más violento. Es decir, estamos muy lejos aún de que a través de arrestos detengamos la violencia del cártel. ¿Qué sí podemos hacer? Prevenir el reclutamiento, que como dices es exageradamente difícil si el cártel les ofrece un ingreso mayor a las personas que están siendo reclutadas por el crimen organizado. Efectivamente es un reto, pero no solo es por ahí. El problema también es que las personas que están siendo afiliadas al cártel posiblemente no entienden bien a bien el riesgo al que se enfrentan. Para ponerlo en contexto, estimamos que una persona que está adentro del cártel tiene 95 veces más riesgo de ser víctima de un homicidio que una persona que esté en México. Es decir, es 95 veces más riesgoso estar afiliado al cártel. Y ese para mí es el instrumento más valioso que tenemos para prevenir el reclutamiento, la información. Es decir, compartirles a estos chicos que una vez que se afilian, están sentenciando que muy posiblemente ellos, sus familiares, sus vecinos, terminen en, pues ya sea la víctima de un homicidio o en la cárcel. Rafael, y el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó su informe, negó esas cifras. De hecho, ¿qué opina de esa posición presidencial? Así es, Rosa. Desafortunadamente el presidente dijo que tiene otros datos y que los va a mostrar. Yo sigo esperando pues, que nos muestre esos otros datos. Lo que nuestro estudio hace es básicamente el primer enfoque cuantitativo para decir cuántos miembros hay en un cártel. Ahora bien, no es la primera vez que tenemos este número. Más bien hemos dicho nosotros, la DEA y un estudio de Eduardo Guerrero, un número exageradamente similar. Más o menos 175,000 miembros afiliados en un cártel hoy en día. Entonces, pues me encantaría que hubiera otros datos, como dice el presidente, porque eso sería buena noticia. Pero pues, por lo pronto no los hay. Por lo pronto más bien tenemos noticias relevantes sobre la violencia en México, un panorama de verdad terrible y pues una propuesta de política que es enfocarnos en el reclutamiento. Rafael Prieto Curiel, muchísimas gracias por compartir con nosotros las conclusiones de este estudio. Seguro tendremos ocasión de volver a conversar sobre el poder del narco en México y en la región. Daniela Blandón, muchísimas gracias por su participación en esta entrevista. Claro que sí, lástima que no tenemos más tiempo porque nos faltó hablar de remesas, que está fuertemente penetrado por el narcotráfico. En la crónica de economía, a ver si lo abordamos en algún momento de esta semana. Muchísimas gracias a ambos y ustedes sigan con nosotros, que regresamos en segundos.